Ya faltan 3 minutos y somos ahorita 24 estudiantes, nuestra asistente y su servidor. O sea que todavía faltan como 5. Son las 4:07. Bien, son las 4:10. Vamos a empezar. Buenas tardes. Entonces, vimos el modelo EMA, que era uno de los modelos del enfoque de medición avanzada del riesgo operativo. En la siguiente unidad, que tiene que ver con los tipos y medidas del riesgo, pues también lo podemos comentar, ¿no? No necesariamente tienen ustedes que aprenderse todo. O sea, tienen que conocer la generalidad, los modelos que existen, la variedad que existe, pero verlos con detalle los van a ver en el próximo semestre en la materia de administración de riesgos. Yo los comento, yo se los presento, ¿no? Y ahí la vamos a ir llevando con tranquilidad. Bien, entonces, ¿alguna duda o pregunta acerca de la unidad temática 2 en donde tratamos el riesgo operativo? Bueno, entonces vamos a iniciar con la unidad temática número 3, tipos de riesgo y medidas de riesgo. El contenido de la unidad número 3 lo tenemos aquí.
Entonces, voy a ver si no la estoy regando y no se está viendo. ¿Todos lo están apreciando? Sí, profe. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en tipos y medidas de riesgo tiene 3 incisos. El primero son tipos de riesgo. El segundo inciso tiene que ver con medidas de riesgo, pero relacionados con el tema de solvencia de las organizaciones. Y el tercero tiene que ver con medidas de riesgo relacionadas con la volatilidad del rendimiento de las organizaciones. Entonces, en la primera parte, que tiene que ver con los tipos de riesgo, menciona los riesgos causados por la naturaleza, riesgos de azar, hazard risk. Pero, ¿qué sucede? Que yo me acuerdo, lo han sido hace de unos 10 años para acá, empezaron a incluir las reaseguradoras dentro de sus estadísticas los riesgos causados por el hombre. Ya en la clase ya los mencionamos como riesgos antropogénicos, o sea, donde son generados por el antropos, es el hombre, antropogénicos, ¿no? Entonces, esos casi corresponden a seguros. Generalmente, los riesgos de la naturaleza, recordarán ustedes que tienen que ver con fuego, con aire, con agua y con tierra, que son los 4 elementos griegos de la filosofía griega, ¿no? Entonces, esos son los realmente causados por la naturaleza, pero hay otros causados por el hombre que comentaremos nosotros a de pasada, porque es mucho el material y tenemos que ir recuperando alguna que otra hora por tanto tiempo que le dediqué al riesgo operativo. Después viene que comentemos el riesgo financiero, el riesgo de liquidez y solvencia, riesgo operacional, riesgo estratégico, riesgo de crédito y riesgo de mercado. Estos que están con azul corresponden exactamente al programa de estudios de administración de riesgos de la materia obligatoria de 8º semestre. Entonces, estos los van a ver en un semestre. Voy a hacer algún comentario, pero el estudio realmente lo van a tener en el próximo semestre, pero sí los vamos a comentar, ¿no? Después, medidas relacionadas con la solvencia de las organizaciones. ¿Se acuerdan que estábamos comentando que existe Basilea y Solvencia 2? Basilea es medir o tratar todos los riesgos relacionados con bancos, o sea, todo el aspecto financiero de los riesgos y cuáles son los que se van a tratar en Basilea, pues el riesgo financiero, liquidez operacional, estratégico, crédito y mercado. Eso es los riesgos de solvencia, pero como son bancos, hay toda una legislación que se conoce como Basilea. Va a llevar 20 y tantos años, porque empezó desde el 2003. Después se modificó en 2017, no se modificó,
en 2010, creo. A ver, espérenme tantito. 2017, creo. Y se va a terminar en 2027. O sea, se han llevado muchos años para implementar ese programa de solvencia en bancos. Y lo llevó Basilea. Hay Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, etcétera, etcétera, ¿no? Después, en lo que tiene que ver con las medidas de solvencia, entró un organismo americano a proponer el mismo patrón que estaba haciendo solvencia, pero aplicándolo para los seguros. De ahí que solvencia es lo mismo que Basilea, pero es una propuesta única y exclusivamente para las aseguradoras. Entonces se habla de déficit de riesgo, tema que ya trataron o están tratando en teoría del riesgo. Arturo Erdely, no sé si ahora alguien tomó su materia, pero él da teoría del riesgo y sí lo maneja en déficit de riesgo. Después el valor en riesgo, ¿no? El value at risk, también lo comenta Arturo dentro de teoría del riesgo, o está contemplado dentro de la materia de teoría del riesgo. O sea, nosotros somos administración actuarial. Estamos comentando todo lo que nosotros tenemos que conocer para llevar a cabo una debida aplicación de todo lo que hemos aprendido y que le dieron el nombre de administración actuarial. Pero no se va a repasar y estudiar todas las materias que ya vieron o algunas que están por ver, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con solvencia, ¿no? El déficit de riesgo, el valor en riesgo, el costo económico de la ruina, el VAR, el Key Value at Risk, ¿no? La cola del VAR o la cola condicional, y la expectativa de también de el conditional expectation, y cualquiera de los modelos que tengan la misma estructura que los eventos de cola, ¿no? Ustedes ya saben, en la estadística hay distribuciones de cola corta y de cola larga. Un ejemplo de distribución de cola corta es la distribución de Cauchy. Entonces, dependiendo de eso, es la velocidad con que va a terminar, ¿no? La aparición de las diferentes unidades de distribución, y además se cortan en un determinado momento, ¿no? Viene la número 3, tiene que ver con medidas de riesgo relacionadas con el rendimiento. Y en el rendimiento, pues se va a utilizar pues, la media, la varianza, la desviación estándar, la semivarianza, si va por la derecha, ¿no? Y desviación estándar baja, y esta también es similar, pero es el below target risk, ¿no? Entonces, este es lo que se tendría que comentar y ver, ¿no? Pero no necesariamente
vamos a ver aspectos matemáticos o aspectos que tienen que ver porque ustedes lo van a tratar en programas posteriores, ¿no? O en los que están llevando actualmente. El más importante ahorita es la teoría del riesgo. Y ya en el semestre que viene, ya vendrá todas las aplicaciones y los comentarios. Lo que yo les voy a poder ayudar es en el sentido de entregarles un libro que trata específicamente sobre las medidas, ¿no? Las medidas de los riesgos, ¿no? Se llama Quantitative Risk Management, QRM. Quantitative es cuantitativa, riesgo, management, manejo, cálculo. Entonces, es aplicable a este tema, pero como ahí desarrolla todo lo que es el segundo semestre, todo lo que esté en color azul, ahí ya lo van a tener de manera anticipada. Cuando ustedes ya estén en el curso de administración de riesgos, pues ya podrán ampliar o encontrar ejercicios o visualizar qué de lo que están viendo en el programa está incluido en el libro, y si está incluido y tengo algunas dudas o necesito algunos ejemplos, pues van a tener material para consultarlo. Eso sí, se los voy yo a entregar. Ahí también, además de encontrar todo lo que van a ver en el segundo semestre, se ve también todos estos diferentes cálculos del VAR, del tail VAR, del conditional expectation del VAR, eventos de cola, ¿no? Y ya no digamos en todo lo que tiene que ver con derivados para ver sus rendimientos y evaluación en lo que tenga que ver con estos aspectos. Entonces, así es como voy a pretender desarrollar esta unidad. Aquí les pongo, hay que recordar los riesgos de la naturaleza. ¿Cuáles son? Los riesgos de la naturaleza son aquellos que tienen que ver con los 4 elementos filosóficos desde Grecia, ¿no? Que son agua, inundaciones, ciclones, aire, agua, aire, ya es inundaciones. Después con aire ya son ciclones, huracanes del parte del Golfo, ciclones de parte del Pacífico. Es el mismo fenómeno, pero para distinguirlo se usa el vocablo maya huracán para la parte del Golfo y para la parte del Pacífico, ciclón. Entonces ya vimos agua, aire, la mezcla de los dos, todo lo que es nieve, todo lo que es granizo. Después viene fuego, son todos los incendios forestales de los bosques cuando el calor del sol es tremendo y ya las hojas están resecas. Puede haber que el calor del sol prende esas hojas secas, como si fuera, Profe, ¿sí? se supone que está compartiendo o estamos viendo el inicio de Facebook. A ver, me regresé, me salí. Ahí estoy en esta, ¿la están viendo? En Facebook, ¿no? Aquí, ¿lo vieron o no lo vieron? Sí, ese sí.
Ok. Entonces yo cierro este y regreso a Facebook. Esta es la hoja de la materia, el foro de la materia. ¿No lo están viendo? Sí, Ah, ok. Entonces estoy aquí, esto que está aquí subrayado, recordar los riesgos de la naturaleza, es lo que estoy ahorita explicando. Porque ya conocen qué es sismo, ya conocen qué es erupción volcánica, ya conocen inundación, porque es terminología que vemos nosotros en seguros. Pero hay que explicar un poquito más ese concepto. Es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces ya había explicado lo de agua y aire y estaba en lo de fuego cuando oí que alguien estaba preguntando. En lo que es el fuego generalmente son todos aquellos incendios forestales, ¿no? Que por ejemplo hay zonas en Estados Unidos y en otros países donde son daños tremendos, cuantiosos y con pérdidas de vida. Y finalmente viene el factor tierra, los movimientos de la tierra, que son o por medios tectónicos o medios volcánicos. Medios volcánicos, pues es la erupción de un volcán, truena y todo aquello a fuerza que toda aquella energía que está dentro de la tierra y sale como lava, origina sismos también, temblores. Y la otra parte es la tectónica, que son las capas de la corteza terrestre. Además, su matemática es más difícil que la matemática del seguro de vida y del seguro de accidentes y enfermedades. Digámoslo, no sé cómo les haya dicho su profesor de actuarial, pero la matemática facilita es la de vida. El actuarial facilito es la de vida. El actuarial de daños es mucho más difícil y es mucho más difícil porque primero todavía no está en una completa y total investigación. Así que hay que echar mano de diferentes distribuciones y que se reducen a que los fenómenos de la naturaleza no tienen periodicidad, no tienen retribución, no tienen repartición y no tienen, es que no repartición, no homogeneidad, no retribución y no repartición. Esas son los 4 elementos que dan característica a los riesgos de la naturaleza. No tienen periodicidad. Por ejemplo, un sismo, hay una infinidad de periodicidades. No podemos decir como una tabla de mortalidad. Fíjate que en la tabla mexicana se hicieron estudios estadísticos sobre una gran cantidad de personas y encontramos que la probabilidad de muerte dentro de una edad determinada y por un año es tanto. Ahí hay periodicidad, o sea, las cifras son periódicas y son fáciles de manejar. Inclusive, ¿no? Lo difícil de daños, de la matemática actuarial de daños, es que no hay la periodicidad. La periodicidad se da por años. Hay sismos, hay terremotos que tienen una periodicidad de 30 a 35 años. Por ejemplo, el terremoto del 85, el terremoto del 2007, del 2017, se supone que la periodicidad era de 35 años, 30 a 35.
y suceden antes o suceden después. O sea, no sabemos en qué preciso momento van a ocurrir. Todavía no se ha llegado a la investigación. Dicen que hay rusos que ya pueden predecir, que hay chinos que ya pueden predecir. No necesariamente. ¿Por qué razón? Porque no tienen periodicidad. Segundo, no tienen homogeneidad. El daño que van a causar no es homogéneo. ¿Por qué razón? Por las circunstancias de las cosas. En cambio, el ser humano, sea chiquito, sea grande, sea gordo, sea flaco, va adentro de una probabilidad determinada, hay homogeneidad. Se van a morir tantas personas. En cambio, acá, en cosas, el daño no tiene homogeneidad. No puedes predecir un número determinado, ¿no? De daños en un determinado sismo. Va a depender, pues, de la misma naturaleza de las cosas. Después viene, no tiene repartición. En el caso de sismos, en el caso de lluvias, en el caso de ciclones, en el caso de huracanes, ¿no? No hay repartición. No quiere decir que ocurre en todas partes al mismo tiempo. En la Ciudad de México nunca hemos vivido un huracán y se supone que si realmente fuera como vida, que da y no importa para nada si vives en algún estado, Baja California, Chiapas, México, pero si tienes los 40, 41 años de edad, se puede predecir cuántos van a morir, si estés donde estés y en el lugar que estés. En cambio, los temblores en México nada más ocurren sobre la costa del Pacífico. ¿Por qué razón? Porque los sismos frecuentes son los de capas tectónicas que están frente o que están las tres placas, la continental, que es la República Mexicana, y está ahí la placa de Rivera y la placa de Cocos. Y la inducción de estas placas debajo de lo que es la placa continental origina esos sismos. Y de ahí sale hacia el norte por la falla de San Andrés y viene desde Patagonia, viene el cinturón de fuego subiendo desde Patagonia por Chile, después por Ecuador, por Colombia, por Centroamérica, por la República Guatemala, Chiapas, República Mexicana, se mete entre la península de Baja California. Si ustedes ven la República Mexicana y consideramos a la península de Baja California como un brazo, la falla de San Andrés pasa, ¿no? Como si fuera el axila de la República Mexicana, como que ese bracito tuviera una axila. Ahí está San Luis Río Colorado. Entonces, por ahí se mete la falla de San Andrés, se va para Los Ángeles, San Francisco y va para arriba. Entonces, nada más en esa zona es la frecuencia, el daño. En otros casos, si ustedes ven el sitio del Sismológico Nacional, van a ver cómo están concentrados todos los sismos en un solo lugar, ¿no? En la parte sureste, donde está la zona de empezando desde Jalisco, Guerrero, Oaxaca, ¿no? En esa parte de ahí del istmo de Tehuantepec.
Ahí van a estar todos, la mayoría. Y dentro de la República Mexicana van a tener por aquí un puntito, por allá otro puntito, pero no tiembla con la misma frecuencia, la misma intensidad. Entonces es importante tener esas cualidades. No tienen periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen repartición, no están repartidos todos, están concentrados. Y finalmente, o vamos a decirlo, una inundación. La inundación, pues llueve de manera disímbola en toda la República Mexicana. La nieve, lo mismo. Y ya pasamos a la última, que es la retribución. Por ejemplo, en el seguro de vida, tu QX es la mortalidad esperada, la probabilidad de mortalidad esperada. En una cartera de seguro de vida, pues tú las primas que cobras sabes que te van a alcanzar para pagar tu siniestro, porque así ya lo tomamos de la tabla de mortalidad y la herramienta es muy sencillita, porque eso sí tienen periodicidad, retribución, repartición. Y la retribución quiere decir que te alcanza el dinero en la matemática facilita de vida, de accidentes y enfermedades. Pero en el seguro de daños, por ejemplo, en los sismos, lo que tú cobres de prima nunca, nunca te va a alcanzar para pagar los siniestros de un sismo. Es tan grave la diferencia que hay entre lo que cobras de prima y lo que recolectas para pagar esos siniestros, que el faltante a veces, según los reaseguradores, llegan a amortizarse en periodos de 50 y más años. O sea que por eso el reaseguro, el discriminar el riesgo, hace que al distribuirse internacionalmente haya dinero, pero es por el mecanismo del reaseguro. Pero ya en números contables, para el reasegurador, todo lo que se cobra de primas no alcanza para pagar los siniestros de sismo. Y entonces hay que empezar a amortizar a través de los años. En cambio, en el seguro de vida, pues sí, cualquier desviación que tú tengas entre tu mortalidad esperada, pues no te va a ocasionar demasiados problemas. A lo mejor en meses los puedes amortizar y no hay problema. Pero lo que es de daños, donde caen los riesgos de la naturaleza, pues no. Así que recuérdenlo nada más, recordar los riesgos de la naturaleza. Quizá volvemos de nuevo a comentar esto para que no tengan la preocupación de que, oye, ¿y eso dónde lo tiene? O Peña, ¿dónde lo sacó? ¿O por qué lo platica? Porque es tema de esta unidad y son conocimientos que ustedes deben de tener presente y saberlos expresar en determinados momentos. Entonces, ya tenemos los riesgos de la naturaleza, pero también tenemos otro tipo de riesgos que son los provocados por el hombre, los riesgos antropogénicos. Y estos son tipos de riesgo.
Va a haber más. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo un mapa de riesgos ya más internacional, más político, el riesgo de las megaciudades, los riesgos de cuando se interrumpe la cadena de suministros, como ocurrió en la epidemia pasada de el COVID, el modelaje del riesgo de terrorismo, un ataque cibernético a una planta de luz que provocaría después en la parte de huracán, ¿no? Es una plática de un matemático, Horst Agatha, donde habla del riesgo catastrófico de los huracanes. Y después ya aquí les ofrezco todo un libro que ustedes les pido que lo bajen, ¿no? Entonces les pido que lo bajen para que... Profe, ¿Sí? cuando estaba hablando de los riesgos naturales, dijo que tenían cuatro características que eran repartición, periodicidad. ¿Y cuáles eran los otros dos? O sea, es periodicidad. No tienen periodicidad. No tienen homogeneidad. No tienen repartición y no tienen retribución. Por eso hacen su matemática más difícil. Entonces, repito, los riesgos de la naturaleza son difíciles de predecir y de medir porque no tienen, primero, periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen repartición y no tienen retribución. ¿Ya? Joven que me Sí, profe, preguntó. gracias. Ah, ok. Bueno, entonces aquí les decía, también les voy a presentar este Management Risk cuantitativo, o sea, el manejo de la evaluación del riesgo, ¿no? Y son, ¿cuántas hojas aquí? Son 554 hojas. Este es el texto que llevan en RIMS, ¿no? Que es el Instituto del Manejo del Riesgo. RIMS. Ya vamos a ir a ver por ahí un trabajo de ellos, ¿no? Y entonces, conceptos, técnicas y herramientas. Son 3 autores, es un texto, es mucho, muy caro si lo pueden cotizar en el RIMS y ese es bastante caro, ¿no? Y aquí tenemos lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Primero nos habla del riesgo, el riesgo financiero, la parte aleatoria, el manejo y la medida del riesgo. Hace una historia desde Babilonia hasta Wall Street y después todo el periodo de regulación, que son las diferentes leyes. Después viene el marco legal Basilea II para lo que son bancos y Solvencia II para lo que son seguros.
Y después, ¿por No estoy qué? compartiendo. Ay, gracias. Entonces nos regresamos, ¿no? Entonces, el primer capítulo trata de la perspectiva del riesgo, la aleatoriedad, el riesgo financiero, es lo que ustedes van a enfocar más en el próximo semestre, no manejo y medidas del riesgo, historia desde Babilonia hasta Wall Street, el camino de la regulación y de la nueva regulación, que es Basilea II para bancos y Solvencia II para aseguradoras. ¿Y por qué tenemos que aprender a manejar el riesgo financiero? Bueno, pues hay un punto de vista social, un punto de vista de los que están interesados en ellos y finalmente por la necesidad de hablar del capital económico. Y aquí está el libro, ¿no? Aquí está el manejo del riesgo cuantitativo para el futuro. Él tiene que mover las cosas hacia su libro, pero realmente está muy equilibrado, ¿no? Conceptos básicos, pues la distribución de pérdidas, después las distribuciones condicionales e incondicionales, hay que tenerlas pues presente. Ejemplos da mapeo de riesgos, medida del riesgo, aquí está el valor al riesgo y otras medidas de riesgo en las distribuciones de pérdida. O sea, como ven, va a ser el programa casi que lleva la materia obligatoria que van a tener y donde van a conocer las medidas de riesgo, ¿no? Y las van a tratar con detenimiento. Después viene métodos estándar para los riesgos de mercado. Es un tema del programa. Y ahí van a atacar varianza, covarianza, simulación, la simulación de Monte Carlo, el backtesting y van a dar ejemplos, ¿no? Después viene modelos multivariados, distribuciones normales mixtas, distribuciones esféricas y elípticas, técnicas de reducción y después vienen las series de tiempo. Estas, en los ejemplos que vamos a ver en la unidad en donde nos pide que toquemos, que el alumno conozca cuáles son los diferentes tipos de métodos utilizados en la administración de riesgos y que pues son muchos, o sea, tienen que conocerlos, pues una de ellas, ¿no? Son las series de tiempo aplicadas a finanzas. Hay también toda una materia en FESACatlán, pero lo malo es que está como optativa. Y van a ver cómo vamos a utilizar mucho estos, ¿cómo se llaman? Acrónimos. El ARMA, el GARCH. En un ejemplo se los voy a tener que comentar, pero son procesos que hay que conocer matemáticamente dentro de series, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver ustedes, ¿no? Todo esto que tiene que ver con Garch, hay la correlación condicional y la covarianza condicional. Y todavía sigue acá más mezclas todavía de lo que son. Después viene cópulas y dependencias. O sea, se ocupan también en lo que es la medición del riesgo. Y ya vienen los riesgos agregados o acumulados, el caso del VAR y el valor extremo, que son para los tail,
distribution, ¿no? Que son valores extremos. Todo esto y ya empieza el manejo del riesgo de crédito, todo lo que es el modelo de Martin, el de precio, después los modelos. Aquí este es un software que tienen los bancos, no es gratuito y creo que algunos maestros lo aplican en la materia de administración de riesgos. Después vienen los métodos de Monte Carlo, vienen los modelos dinámicos de crédito, el riesgo de crédito, los deudores, ¿no? Que no pagan, los diferentes defaults, el riesgo operacional que acabamos de ver, lo van a ver también, pero ya con más detalle, ¿no? Y van a encontrar los datos para pérdidas del riesgo operacional. Y aquí él en su libro le llama una nueva clase de riesgo, ¿no? Elementos para hacer análisis de tipo actuarial. Tenemos el caso de la metodología para actuarios. Y ya viene el apéndice en donde nos ayuda con tipos de distribución, distribuciones de probabilidad. Nos da la beta, la exponencial, la F de Fisher, la gamma, la de Gauss, la gamma inversa, la binomial negativa, la de Pareto, la stable, ¿no? Y después ya viene la inferencia, ¿no? De la máxima, estimadores de máxima verosimilitud, etcétera, etcétera. Entonces aquí van a tener todo la posibilidad de adentrarse en la parte matemática, ¿no? Al que le interese, porque si realmente no van para esa especialidad, pues con que lo conozcan es suficiente, ¿no? Pero toda la matemática, me voy a brincar rápidamente, a ver si la tengo aquí. ¿Cómo le hago para, a ver aquí? ¿No? Aquí van viendo todo las gráficas, los cálculos, los teoremas, y mucho es ya visto por ustedes. Ya han visto probabilidad, ya han visto estadística, ya han visto actuarial, ya han visto ecuaciones diferenciales. Entonces, en todo lo que tiene que ver la correlación y el uso de cópulas, pues yo creo que los están viendo o ya lo vieron, ¿no? Yo pongo mucho de referencia a Arturo Erdely, ¿no? Fue estudiante mío y platicando con él, a veces le pregunto y él me dice qué es, o le pido que si me puede enseñar algún artículo diferente a lo que yo digo, y entonces él me ayuda. Pero aquí tienen el manejo de muchas distribuciones. Este es en la parte de cópula. Después, pasándonos rápidamente, ¿qué pasó? No, aquí tenemos un acercamiento con el modelo mixto, donde se pueden combinar varias distribuciones, que por ejemplo ese es el problema que teníamos en el lema. Tenemos que calcular la distribución de la frecuencia
la de la frecuencia, el impacto económico que se puede ocasionar, y después buscamos la combinación de las dos para poder tener la probabilidad que andamos buscando. Fijar el precio actuarial y financiero, las diferencias que se pueden encontrar, sobre todo hablando de cosas relacionadas con crédito, ¿no? Entonces, ese es interesante, tienen que verlo aquellos que les interesa. O sea, el tema es muy vasto, muy rico, pero no para unas cuantas horas de una unidad temática. Esto aquí se los dejo. Ya llegará el momento en que las ganas que tengan de ver aspectos matemáticos, pues ya lo puedan tener y lo puedan trabajar y lo puedan realizar, ¿no? Entonces, ahí se los dejo y vamos a regresar a donde nosotros estábamos, en donde estábamos viendo riesgos ocasionados por el hombre, ¿no? Déjenme ver a ver si ya llegamos a riesgos ocasionados por el hombre. Pero ¿dónde está mi... Me salí. ¿Y dónde está? Me salí, no sé por qué ni cómo le hice, pero ya la regué. Entonces, ya están viendo ustedes a dónde estoy regresando, ¿no? Para que vayamos comentando algunos tipos de riesgos. Aquí entonces vamos a hablar de los riesgos androgénicos. Y aquí utilizamos uno del 2020. Ustedes pueden, si están muy interesados, subirse a la web y ponerle 2023 o 2022 Risk Maps, ¿no? De Aon, ¿no? Estos son de Aon. Entonces aquí tenemos estos mapas de riesgo de 2020 en donde se comenta el COVID-19. Por eso son de Aon y ustedes lo pueden ver. Aquí en la portada ven como un hombre, riesgo antropogénico, está causando daños con una bomba Molotov y pues va a ocasionar fuego, va a continuar atacando esta parte. O sea, nada más es que visualicen, que conozcan
la enorme diversidad de riesgos que tenemos y no solamente salgamos con aquella idea que tomamos de las clases de que nos hablan de incendio y nos hablan de responsabilidad civil, nos hablan de sismo, nos hablan de inundación, de daños por personas malintencionadas. Hay muchos tipos de riesgos y yo trato de que lo vean, lo conozcan, lo aprecien ustedes, ¿no? A través de información sencilla, visual, que ustedes pueden seguir, que pueden conocer, ¿no? Que pueden seguir, ¿no? Otra cosa que nos muestra aquí, dentro de estos, está hecho, todo es tomado de Aeon, ¿no? Y aquí nos habla de que hay huelgas, ¿no? Aquí tenemos, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me deja subrayarlo? Qué lástima, cara. Entonces, hay huelgas, strikes, hay alborotos, rayos y hay conmoción civil. A veces el mexicano, sobre todo jovencitos como ustedes, que pues la vida ha sido de pura boca, de política, de que los del PRI le dan al PAN y ahí se estuvieron peleando más de 50 años. Después vino otro partido que se llamó ¿cómo se llama? Los del sol, los amarillos que tienen un sol, ¿no? ¿Cómo se llaman? El PRD, ¿no? El PRD que hizo, ¿cómo se llama? El PRD que hizo Cárdenas, ¿no? También llega y ¿por qué no está lo que yo quiero ver? ¿No? ¿Y a dónde se fue la plática? ¿Ahí la ven, jóvenes? Jóvenes. Sí, profe. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces voy a ver si puedo hacer. No, no me da chance. Entonces estaba comentando que va a haber huelgas, va a haber alborotos y va a haber conmoción civil. Y en México, quitada la revolución allá de el principio de los partidos y todo lo demás, pues no ha habido cosas así que afecten al país como conmociones civiles o alborotos. Huelgas sí ha habido, pero es natural por la cuestión de la Ley Federal del Trabajo. Pero la tensión que se ha generado a últimas fechas desde el punto de vista político de la cuarta transformación de López Obrador, pues hay el riesgo de que para el 24, ya que puede estar metida la mano de los narcotraficantes, pues pudiera que haya problemas civiles, de conmoción civil, un riesgo que no se ha visto en México.
Un riesgo que a lo mejor se dio en el sureste con los zapatistas, pero no salió de ahí, estuvo encapsulado porque estaban en la sierra, no bajó a las ciudades. Pero hay riesgos que sí pueden bajar a las ciudades en este 2024 y puede haber problemas. Oye, Peña, ¿pero por qué lo comentas? Porque es un riesgo. Un riesgo va a estar como el seguro en el entorno económico, político y social. Económico, político y social. O sea, el triángulo. Y adentro están los riesgos, las empresas. Entonces hay esa posibilidad, ¿no? Entonces es un ejemplo, ya vivimos el COVID, ya hubo muchas causas que ya las vivieron en carne propia. Entonces sigamos adelante, ¿no? Que si se manejó bien, que si se manejó mal, eso ya es el riesgo lo que nos interesa, ¿no? Después hay violencia de riesgos de tipo político, que son los que estoy comentando, las manifestaciones. Sí vemos, ya empieza a haber daños. Hay personas que están identificadas con un uniforme de color negro, generalmente son jovencitas, yo supongo que son jovencitas, ¿no? Pero digamos mujeres que salen con martillos a hacer daño, a hacer daño. En la última manifestación que se acaba de hacer con motivo de los estudiantes y del 2 de octubre, acabaron con un restaurante, el Sonora Grill, daños por 4 a 5 millones de pesos. O sea, el que era el gerente del Sonora Grill que estuvo al paso de la manifestación, pues nunca midió el tamaño y acabaron con el lugar. Se metieron estando los clientes en las mesas, o sea, lo destruyeron totalmente. Y son 4 a 5 millones de pesos. Entonces, hay que tenerlos presentes. No quiere decir que vamos a estar exentos. Después, aquí otra cosa del COVID, las cuestiones, las respuestas del seguro, del COVID-19, ¿no? Bueno, lo puse para el COVID y yo estoy hablando de otra cosa y ese era todo lo relacionado con el COVID, por si alguien está interesado en conocer algunas cifras de tipo internacional, ¿no? Hasta ahí es es mostrar, no que ustedes se lo aprendan, lo tengan que ver, lo tengan que conocer, ¿no? ¿Qué sigue? Déjame ver aquí. ¿Y qué es lo que tengo que combinar? Este es el que tienen que ver ustedes. Entonces, aquí me voy para... Oh. Entonces ya regreso, después de haber visto este RIX webinar, y ya me voy a el mismo, pero ya ampliándolo, ¿no? Sigue la misma imagen como riesgo, pero ya empieza a decirnos, ¿no? Y ahora tampoco me lo permito, y de mala parte. Aquí, por ejemplo, cambios en los riesgos en las ciudades, temas de alto nivel, que es la supremacía racial, los drones, ¿cómo se dice? Los levantamientos,
temas de alto nivel, expropiaciones, riesgos de expropiación. Hay determinados países, determinadas naciones que expropian, como cuando Cárdenas expropió todo el petróleo. Todavía siguen existiendo. Entonces hay que pues tenerlo presente, ¿no? Y aquí nos habla del COVID, que fue, ahí está a la mano para que ustedes lo tengan, que fue la primera plática, ya lo vivimos, ya lo conocen, eso ya lo pasamos, pero bien, esta parte nada más es comentario, terrorismo y violencia política, toda ¿cómo se llama? El estar todos los días en las mañaneras hablando de sus enemigos, los conservadores, puede ocasionar estos riesgos de terrorismo y violencia política. Y por eso comentaba el caso de estas señoritas y el caso de el Sonora Grill, ¿no? 3 de cada 5 ciudades están expuestas a alguna forma de sublevaciones o riesgos de tipo civil en 2020. Y aquí ponen diferentes tablas, ejemplo, aquí ponen 4 temas, ¿no? De importante, pero nosotros no lo vamos a manejar, nada más que vean las gráficas, ¿no? En ciudades del western, del oeste, año con año, se dan ataques terroristas por islamistas extremos y van a seguir continuando. En México, con la migración, pues se puede tener problemas. Nosotros, no, México, no estamos vigilando quién entra. Entran africanos, cubanos, de todo tipo de nacionalidades y se pueden colar a los Estados Unidos o se pueden ya quedar aquí y de aquí con toda tranquilidad planear los problemas para los Estados Unidos. Aquí Extreme Right es la cuestión racial, o sea, que los blancos es la raza suprema. Ya ven, no sé si tuvieron oportunidad de ver algún video de Trump, el anterior presidente en los Estados Unidos. Él es del lado extremista de derecha. Entonces, ahí también puede haber un riesgo que pueda afectar la política, ¿no? Los drones también es un riesgo tremendo. ¿Y qué puntos de vista hay más? Pues los aeropuertos. Aquí nos dicen, incursiones de drones cerraron 9 de los aeropuertos internacionales más importantes en el 2019. Y vean aquí Boston con 122,000 pasajeros diarios. Pues vean aquí cómo hay problemas en Singapur, en Newark, en Muscat. Newark es el aeropuerto de New Jersey, Milán, Heathrow, Gatwick, Frankfurt, Dubái y Boston Logan. Entonces, ya los drones empiezan a hacer. Hablando de narcotráfico, ya el narcotráfico usa drones. Vean ustedes la problemática tan grande en México, pues yo supongo que estamos avanzados. Los militares están avanzados. Supongo que ya hay militares mexicanos que han ido a estudiar a los Estados Unidos esta temática como militares, pero no tenemos la tecnología americana
para hacer frente a estos ataques con drones. Ya se usan los drones por los narcotraficantes para pelear unos con otros. Es cuestión nada más de meterse al periódico, de meterse a la televisión y escuchar que soltaron bomba con ayuda de un dron. Ya es una realidad, ya no es un cuento, ¿me explico? Pero sí son riesgos modernos, antropogénicos que hay en el mundo y deben tenerlos ustedes presentes, ¿no? Aquí son los alborotos populares, ¿no? Se levanta el pueblo y 3 de cada 5, ¿no? Han tenido tremendas huelgas, alborotos y conmociones civiles de acuerdo con los datos del Risk Advisory, ¿no? Y aquí dice qué metodología usaron, etcétera. Después, otro tipo de riesgo es el riesgo político. Es el caso de México. López Obrador está exaltando y exaltando a la gente. ¿Por qué? Porque está contra los conservadores y todos los días de 365 días del año y de los 6 de su mandato, pues está abierta la puerta para un riesgo político. Aquí mide de acuerdo con el deterioro del nivel, ¿no? Y cómo se puede manejar. Y 5 diferentes temas sobre esta parte del riesgo populismo. Dice que la cosa mala del populismo, ¿no? Es que va contra la globalización. Y eso está mal porque es lo que está de moda, está la cuestión de que va a afectarse a la economía, puertas abiertas, quitar barreras, ayudarse de las ventajas que tú puedas hacer. Otro riesgo es la expropiación. O sea, te quitan la propiedad. En, digamos, el caso de Venezuela, cuando estaba Chávez, expropió las televisoras. O sea, si hay una dictadura, pues va a quitar los periódicos, va a quitar el radio, va a quitar la televisión. ¿Y cómo lo hace? Pues los expropia, se los roba, se los quita. Y nomás para que no se diga robo y se diga expropiación, paga lo que él quiere. Entonces son riesgos que existen en nuestro país. Ustedes jovencitos, pues no lo tienen. Y aquí habla de la injerencia del mapa político y menciona puras ciudades de Asia, ¿no? Está Yemen, está Eritrea y África, Somalia, cómo está metida en Gabón, en Zambia, ahí todo lo que son expropiaciones, porque se levantan líderes militares, matan a cuanto negrito llega, los mutilan. Además, hay también quieren desaparecer determinado tipo de etnia, acaban con ellos y al rato roban y roban y roban y roban y se van para otro país. O sea, son realidades que hay que conocer y hay que enfrentar. Después, en aquel entonces, habla de mucho de Bolivia, ¿no? De la inferencia política es de 5.4. Tomó la oficina Evo Morales en 2006, el 51%, ¿no? Propuso el manejo de exploración de litio. O sea, todos los problemas que tuvo, bueno, en fin. Y aquí tiene Aeon Risma Political Interference, ¿no? Score.
aquí es el manejo del cambio, el foreign exchange, son las divisas, las devaluaciones, las fluctuaciones de la moneda. Es también un riesgo antropogénico, no lo hace la naturaleza, lo hace el hombre, ¿no? ¿Y por qué razón es? Pues la falta de reservas, un endeudamiento muy grande, la pobreza, la guerra, no se alcanza a alimentarse ellos mismos y entonces viene el riesgo de divisas. Y menciona Argentina, por ejemplo, ¿no? Es algo que pues está Turquía, está Chile, diferentes apreciaciones, pero que ustedes lo tengan y lo conozcan, ¿no? Los mejores y los peores, ¿no? En los últimos 3 años relacionado con el cambio de moneda. Del lado izquierdo, los que han tenido problemas en el tipo de cambio y tenemos aquí arriba, ay, ay, ay. Aquí tenemos Argentina, Turquía, Brasil, Chile, Colombia, India, Indonesia, Sudáfrica, Filipinas y Rusia. Hasta ahí quedan, ¿no? Los diferentes porcentajes y aquí, por ejemplo, el Mexican Peso está aquí al 10% de este lado. O sea, son estudios de veras muy buenos. No quiero que se lo aprendan, nada más que lo conozcan, su existencia y de los temas de riesgos causados por el hombre. Y habla de las sanciones, ¿no? Aquí. La interrupción de las cadenas de suministro, ¿no? Que se interrumpen dentro del comercio internacional. Una cosa que hizo el COVID fue interrumpir la cadena de suministro. Y empezó con algo muy sencillo, los contenedores en los que se transportan las mercancías, pues se estaban enfermos y pues nadie iba a que se regresaran los contenedores a los diferentes países para que todos los contenedores mexicanos que estaban en China allá se quedaron. Entonces los que estaban en México no pudieron más mandar mercancía o al revés, los contenedores mexicanos que estaban en China por enfermedad no pudieron llenar todas las mercancías que México necesitaba para mandarlas. Entonces se interrumpe la cadena de suministros. Existe el producto, pero no se puede suministrar, no se puede enviar y eso ocasiona carestías e inflación. Entonces, vean cómo hay mucho, mucho que aprender sobre nada más el nombre de el tipo de riesgo. No estamos hablando más de otra cosa, ¿no? Lo que yo les estoy pidiendo es, jóvenes, por favor, aquí vean, conozcan esto y de ser posible, pues apréndanse, ¿no? Vean, conozcan lo que tiene referencia con entonces ya vimos 2, ya llevamos 3. Tenemos los mapas de riesgos donde está la cuestión del COVID, ¿no?
y la general que acabamos de ver. Otro que tenemos son los riesgos propios de las megaciudades. Ahorita voy. ¿No? Las tendencias y los cambios para el manejo del riesgo y el seguro. O sea, es un verdadero riesgo el que nosotros tenemos que estar enfrentando. Esto pertenece a una reaseguradora alemana que se llama la München, ¿no? Es una reaseguradora importante, ¿no? Y de primera calidad. Y aquí vean, ya casi llegamos a esto, ya tenemos segundos pisos, pero ya hay ciudades, de las grandes ciudades, vean ustedes, parece estacionamiento, pero ya de tráfico, cómo van bajando y cómo se van conectando las diferentes situaciones. A ver, Vázquez Jiménez, que diga. Señorita Vázquez Jiménez, súbale el volumen a su computadora. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué riesgos se le ocurren que pueden ocurrir y ocasionar pérdidas a una empresa? En este primer, aquí estamos, en esta ciudad, el transitar, el tener estos avances tecnológicos de tráfico, ¿qué riesgos puede usted visualizar? Pues se podrían caer del puente. ¿Mandé? ¿Podría haber algún accidente en el puente? Sí, pero dígamelo con todas sus letras, no genérico. Dígame específicamente. Me lo está diciendo correcto, pero así con mucho miedo, muy global, así para que lo agarre y no pase nada. Dígamelo específicamente, deme un ejemplo de lo que me dice. Ya me dijo el caso, ahora deme ejemplo. Pues podría haber una volcadura o un choque o algo así. Volcadura, choque, y entonces hay que aparejado daños materiales, nada más. Pues también podría haber pérdida de vidas, ¿no? Exacto. Entonces, accidentes, va a haber gastos médicos, va a haber hospitalización, nada más de lo que puede suceder aquí. Pero este avance tecnológico, pues es ya en toda la ciudad, no nomás existe uno de estos. En China, por ejemplo, hay unos que se sorprende uno de todo, pero esta es realidad, no son fotos, no son cosas, ¿no? En donde dice que los problemas de tráfico y espacio en las megaciudades representan un especial reto para los que son planeadores de una ciudad, ¿no? Y estamos hablando de estructuras y aquí les está mostrando el freeway, o sea, un periférico en Shanghái. Y le pone, ya ha habido catástrofes por terremoto. O sea, ya lo vimos. Vean cómo está. Y va a haber un terremoto. En México tenemos un terremoto. Y lo que yo quiero platicar con ustedes es mostrarle y que ustedes empiezan a tener un acicate para despertar riesgos. O sea, así como ahorita
ya me dijiste en pocas palabras, pero no lo ampliamos en la extensión que nos pide. Pensamos en ese y ya después nos fuimos para el seguro. Pero lo más importante es algo grave que pueda suceder, pues una catástrofe, ¿no? Y la catástrofe, ¿cómo puede venir? Pues el hecho de un sismo. Por ejemplo, en California también hay freeways y puentes muy grandes y en terremotos ya se han desplomado y ya han apachurrado una gran cantidad de automóviles con todas las pérdidas materiales y de vidas y daños colaterales a todo lo demás. Entonces, una megaciudad, ya ustedes ya van a ir creciendo, México va a ir creciendo. Ustedes van a tener que estar en todos estos tipos de riesgo, ¿no? Y nos va a presentar algunas cosas como en el Reino Unido, como en Brasil, en Taipei, en Londres, en Wall Street, en Nueva York, ¿no? Y después aquí riesgos y oportunidades para la industria del seguro. Aquí tenemos escenarios de riesgo, catástrofes naturales, problemas de clima y lluvia, nieve, granizo, riesgos tecnológicos y de infraestructura, riesgos sociales y políticos, oportunidades para la industria del seguro. Y nada más estoy así leyendo, ¿no? De los temas que están tratando, pero ojalá que el que esté interesado lo vea con un poquito más de cuidado, ¿no? Aquí hay una sobrepoblación, ¿no? Y vean nomás estos edificios. Incendio, aquí la altura del edificio, el fuego sube, pero ya la escalera de los bomberos ya no llega. Ya no llegan tantos pisos, ya no llegan acá. Vean todo lo que puede ocurrir, todos son oficinas, son habitaciones enormes cada vez más, ¿no? Y abajo el tráfico correspondiente. Todos son ciudades grandes, más grandes, y ya son mega ciudades. Y ahí se habla de concentraciones de personas. Lo primero, déjame ver, no me deja trabajar. Bueno, hay concentraciones de personas, valores e infraestructura. Todo el mobiliario, el equipo que está en esos edificios, es muchísimo, por eso se le llama concentración de gente, valores y de infraestructura. Hay estadísticas que pueden apreciar, pero yo nomás me voy a la foto, ¿no? Conglomerados, donde se reúnen las personas, ¿no? Y donde es intenso es el azul, el gris es moderado, el rojo, cómo han ido cambiando a través del tiempo. Aquí está la ciudad de Boston, la ciudad de Nueva York, ¿no? Washington, D.C., o sea, son lugares de intensas, ¿no? Importantes nudos en todo lo que es la red. Aquí hay, por ejemplo, Chicago, tiene ciudades, centros financieros
centros dominantes, globales, regionales, altamente conectados, o que están resurgiendo. Nueva York y París, pues tiene todo, miren, aquí está. ¿Cómo aquí sí me dejó escribir? Aquí tenemos Nueva York y París, ¿no? San Pablo, ¿no? Aquí San Pablo no le toca, se cuela. Oh, yo nomás quiero poner París y no me deja. Tokio es otro. México ya empieza a tener su problema, una de varios ciudades, ¿no? De conexión de salida. O sea, ahí empieza a tener sus periféricos, su segundo piso. La Ciudad de México ya está considerada como que va caminando para ser una mega ciudad. Comparaciones de Tokio y Alemania, o sea, son otros detalles que no. ¿Cuál es el otro problema? Que junto a grandes ciudades tenemos, ¿no? Una diferencia en vivienda y de estrato social muy importante. En Brasil son las favelas y entonces en esas favelas hay narcotráfico, asaltos, todo lo que puede haber. Entonces son riesgos propios de las megaciudades. Y aquí 100,000 kilómetros cuadrados. Catástrofes naturales pueden afectar áreas, ¿no? ¿No? De varios kilómetros cuadrados. Entonces, todo esto puede ser afectado y las ciudades que no tienen toda esa protección. Riesgos y oportunidades del seguro, de la industria del seguro, pues son enormes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay coberturas para, al haber catástrofes, pues existe la cobertura, al haber problemas de tiempo, de ambiente, de salud, de terrorismo, pues son un área muy importante para el desarrollo del seguro. Pues ya lo vimos nosotros, el mexicano no tiene dinero para cubrir sus necesidades de alimentación, habitación, vestido, cultura y diversión. Entonces, quiere decir que será para las empresas, será el seguro de grupo. Todo eso lo pueden visualizar e ir viendo con oportunidad. Escenarios diferentes. Aquí, pérdidas, riesgos, corto plazo y largo plazo. Entonces, las cuestiones de catástrofes, accidentes industriales, terrorismo, la atención a mercados financieros, van a ser riesgos enormes para el mercado de los seguros. O sea, catástrofes, ya las conocen, los accidentes en las industrias, envenenamientos, explosiones, ataques terroristas, toda la problemática de los mercados financieros, ¿no? Va a haber severos problemas porque van a causar lesiones, van a causar daños al medio ambiente, a la propiedad y a las pérdidas financieras en combinaciones muy diferentes entre ellos.
las más, va a haber problemas, por ejemplo, en la capacidad de que los bomberos logren llegar hasta pisos y pisos arriba. No llegan las escaleras ni las mangueras. No sé si han visto que ahora los tinacos están hasta el último piso y no las cisternas como le hacían antes estaban abajo. Ahora las cisternas están arriba. Inclusive hay albercas y a veces se comunican de edificio a edificio con la alberca para que en caso de incendio esa agua se desprenda hacia abajo y sirva como para apagar el agua. Me recuerdo que cuando estudiamos en Suiza la cuestión de la altura de los edificios altos, ya programan determinados pisos para agua. O sea, voy a decir una tontería. En el piso 10 es pura agua. En el piso 20, pura agua. Almacenamiento de agua. Piso 30, pura agua. Dependiendo del siniestro, hay agua para ayudar. Va a haber problemas para suplir agua para beber, electricidad y gas cuando falle. Va a afectar a muchísimas habitaciones, muchísimas familias, muchísima gente. La capacidad de los hospitales, ya lo vimos con el COVID, pero puede ser también por una emergencia enorme de alguna catástrofe en alguna mega ciudad. Entonces, junto con los hospitales, el transporte, las comunicaciones, ¿no? Y todo lo que puede ser una arteria económica para el suministro de comercio, ¿no? Significantes catástrofes naturales, ¿no? Con urbanizaciones. Y aquí hay algunas, ¿no? Hay París, Florida, California, Oklahoma, Montreal. Aquí hay Nueva York, México City, 1985, la earthquake. Fíjense, dicen que murieron, aquí está, pero ¿cómo falsean? Fatalities. Hacia afuera, 9,500 muertos, ni nunca. Fueron como 40,000. Son los datos recogidos por los aseguradores y mandados a los reaseguradores. Pero cifras de gobierno, 9,500. Era de la Madrid en aquel entonces. ¿Ustedes creen eso? Entonces volvemos a la cuestión de las bases de datos, ¿no? Aquí es, ¿no? La Munich Re en el 2004. Entonces no son cifras reales. Y aquí otro, el desarrollo de la Ciudad de México en 1520, aquí teníamos, ¿no? El lago de Texcoco con azul y el settlement, o sea, donde se encontraba la ciudad, era este cuadrito que está aquí, que no se ve, que está en color rojo. En 1910, ya ya vean cómo la Ciudad de México, pues ya pintaba fuerte y hacia el sur, Coyoacán, Tlalpan, se veía algo más, ¿no? Pero en el año 2000, aquí tienen lo que pasó. O sea, son de esos crecimientos que no son desproporcionados. Y aquí les dice cómo fue ese desarrollo poblacional. Quizás se tocó en demografía, quizá no lo tocaron, pero vean. Aquí tenemos otro en Japón, toda una foto de fondo de la montaña sagrada, el Fuji, es el comentario que da aquí,
¿no? Su última erupción volcánica fue en el 1707. Está muy cerquita de la ciudad. Nosotros tenemos el problema del Popo. No sabemos qué pueda pasar. Somos mega ciudades con peligros similares al de otros países, pero que nosotros no tenemos un conocimiento completo porque apenas hay la oportunidad de que se vaya a comentar. Después viene el clima y el tiempo en las megaciudades. Aquí tenemos las precipitaciones. Puede ser la precipitación, pero también puede ser la carencia de lo que es el drenaje propio de la ciudad, o puede existir el drenaje propio de la ciudad, pero la falta de educación del pueblo las tapa con los plásticos, como es en México. Plásticos, palos, canastas, ¿cómo se llama? Llantas. En una mega ciudad debe haber educación, debe haber cultura, se debe de multar al pueblo, no permitir. Este ejemplo es en Caracas hacia el año 2000, digamos, 1999, Caracas, Colombia. Después en Shanghái el problema con la infraestructura y la tecnología. En la infraestructura, pues hay el transporte, ¿no? Las estructuras, los supermercados, las plazas comerciales, todo eso hay que tenerlos presentes que pueden ocasionar problemas. Y de manera particular trata, ¿no? Fuego y explosión. La segunda que trata es el transporte, todos los peligros que puede haber, y ya pone ejemplos ya de India, en Bhopal, lo que pasó con la cuestión de un tratamiento de químicos. Dice, en Estados Unidos hay 20 billones de litros de petróleo y se gastan 3.5 billones en las horas tranquilas, ¿no? O sea, es todo el uso del petróleo, los carros, los coches. En Los Ángeles se dice que ahí nacen los niños con llantas en lugar de pies, porque en California en general y Los Ángeles en particular, las distancias son enormes y todo es por carro. Entonces hay mucho consumo. Todo eso, pues, otra cosa es lo relacionado con el medio ambiente y la salud, la polución del aire, o sea, ¿cómo le llamamos nosotros? Ya se me olvidó cómo le decimos. La contaminación, ¿no? La contaminación, muchísimas gracias, ¿no? Todos los metales pesados y, ¿no? El plomo. Toda la basura. Y ponen el ejemplo de Mongolia, muy lejos de nosotros, pero y pues vienen los problemas políticos y sociales, y miren a quién mencionan. Por algo será, ¿no? Después mencionan a San Pablo, Lima, África y Asia. Pero, ¿y cuál es la variable nueva que conocemos? El crimen. Antes había asaltos, robos, pero eran tan pequeños, pero ahora no.
el tráfico de enervantes, el narcotráfico, ¿cómo se llama? Las bandas, los carteles que se llaman ahora, pues es un verdadero desastre. Ya, por ejemplo, las primas de transporte se carga, pues aumentan considerablemente por la nueva variable de la criminalidad. Antes no había esa variable, no se robaban los carros completos con todo y mercancía. Había uno que otro robo, pero más bien era el individuo como tal, pero no era la organización criminal. Eso es una nueva situación muy delicada que existe y que es la peligrosidad. También hablan de la guerra, hablan del terrorismo. Vean nada más. Y que son también oportunidades para la industria del seguro. Imagínense nada más. Para el seguro, la probabilidad de un evento que ocurra de 1000 años se toma generalmente y es de una importancia fundamental. Un periodo de retorno de un siniestro de un siglo. Entonces, hay que, pues, con calma, el que esté interesado, pero el que no esté interesado, que nomás tome nota, porque son riesgos que van a vivir, que van a encontrar, que van a tener. Entonces, todas las megaciudades están inclinadas a tremendas pérdidas por la concentración de gente, valores y la infraestructura. Que al menos se aprendan ese pedacito, que les quede ese pedacito de que México no se salva, está expuesta a tremendas pérdidas, inclinación a este tipo de pérdidas por concentración de gente, valores y de infraestructura. Entonces se necesita para esa administración de riesgos métodos hechos a la medida. No pueden ser generalidades. Y eso se lo mandan como consejito a los reaseguradores. Entonces, esto que está señalado con amarillo, que sea pues algo que se quede en ustedes, que lo recuerden, que lo tengan presente para sacarle provecho a esta clase donde hemos empezado a hablar de tipos de riesgo. Ya no estamos tocando lo común de seguros de daños de vida, sino ya se ve lo mismo, pero en un aspecto más amplio. Y así le seguiremos en la clase que viene, porque ya son las 5:56, ¿no? Así que, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta, por favor? Jóvenes. Bien, No, profe. bien, Hacer gracias. una pregunta. Sí, adelante. De la tarea que se entrega el domingo, ¿va a asignar algún número o algo así? Tarea del domingo. ¿Qué dejé de tarea el domingo? Subió algo a Facebook. Deme un segundo.
A ver, jóvenes, alguien que apoya a la señorita para que yo le entienda. Era sobre la tarea de investigar unos ciertos puntos que dejó libres de la unidad pasada y nos dijo que teníamos hasta como las 10 de la noche del domingo. ¿Qué puntos eran? Voy, profe. ¿Alguien apoya a la señorita sobre lo que está diciendo, por favor? Porque yo no me acuerdo. ¿Está por ahí nuestra asistente? No, pues no Sí, sabemos. profesor, aquí estoy. ¿Te recuerdas que haya yo dejado alguna tarea para esta semana? Sí, les dejo una tarea de investigar ciertos puntos y los tienen que investigar en internet, pero no les ha asignado aún el número. Pero mi amor, ¿qué puntos fueron? Es Eso la estimación del riesgo operativo, multiplicador del ingreso y Ah, multiplicador del sí. riesgo del capital. Ahora sí ya me acordé, ¿no? No, no hay problema. No hay número, ¿cómo se llama? No hay número asignado. Pero sí se trata el multiplicador del ingreso, multiplicador de capital, que son los dos últimos puntos de la unidad temática anterior. Ya me acordé. Pero no hay número asignado. ¿Qué otra pregunta era? ¿Duda, pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces, jóvenes, que tengan buena noche, que pasen una buen fin de semana y primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Pásenla bonito. Hasta luego. Gracias, Bye. profe.